Esta es la historia de un oficial en retiro que tenía la fascinación por cazar. A él le gustaba mucho este oficial mexicano, el acampar, el andar él solo. De hecho, se iba solo, a veces incursionaba dentro de las sierras, de los cerros también mexicanos, esperando pues al acecho de las mejores presas, ¿no? Y en una de estas tantas idas a practicar este hobby que él tenía, pues hagan de cuenta, tropas, que entra a un bosque mexicano que él nunca había ido, una zona que él nunca había explorado, pero la consideraba segura. Entonces entró al bosque y estando allá adentro, tropas, en esa tarde, metido en sus pensamientos, en lo mucho que disfrutaba estar él realizando esta actividad, y no se dio cuenta que las horas pasaron y pasaron, y en ese momento empezó a caer la tarde. Y para poner las cosas peor, empezó a bajar una neblina muy espesa, la cual en ese momento le imposibilitó reconocer el camino. Y el oficial en ese momento se dio cuenta que si no encontraba el camino inmediatamente, pues pasar la noche ahí era un lugar muy peligroso, y aparte que no llevaba equipo de campaña, ni mucho menos conocía el terreno para poder implementar un campamento improvisado, tropas. No contaba con los recursos y el tiempo ya estaba encima. Ya la tarde estaba por caer, eran muy pocas horas de luz que le quedaban. Inmediatamente, con su experiencia en reconocimiento del terreno, no perdió la calma, empezó a tratar de buscar el sendero, a buscar señales, a reconocer por dónde había pasado, pero se daba cuenta que cada vez estaba más perdido y cada vez se le hacía más extraño donde estaba. No sabía si estaba metiendo más adentro o estaba saliendo hacia lo que era pues el sendero. Total que en un punto, tropas, a donde él volteaba solamente veía árboles, la maleza verde, la maleza pues pastosa que estaba alrededor de él. De hecho, si ustedes, tropas, en ese momento se hubieran podido subir a la punta de un árbol, aquel lugar era un pasto verde, húmedo de vegetación. Era imposible encontrar el camino, tropas. Entonces, el militar, ya preocupado, ya casi queriendo caer en pánico, aventando pues ya humo por la boca de la temperatura que empezó a bajar, empieza a caminar a ver dónde podía refugiarse, en lo que podía encontrar pues de alguna manera el sendero o algo que le indicara cómo regresar. En eso, cuando el oficial estaba cayendo en pánico, logra ver que de repente de aquella niebla se logra ver un claro. Y en ese claro, tropas, ve una cabaña que estaba ahí y dice, perfecto, dice, es el refugio perfecto. Sintió un alivio muy grande porque dijo, bueno, si ahorita ya no puedo ver el camino, que mínimo esta cabaña me va a servir de refugio. Así que se acercó con mucho cuidado, él pues obviamente con su instrumento de fuego, se acercó con mucho cuidado, estuvo observando a distancia un poco la cabaña, que no hubiera movimiento, se aseguró de que no hubiera absolutamente nada y se empezó a acercar. Al llegar por la chocita era muy común, una cabañita hecha de madera, tenía hasta eso todo, las ventanas no estaban rotas, todo se veía en orden, como que alguien había estado ahí recientemente, y pues ella estaba pensando en romper una ventana o ver cómo habilitaba para ingresar. Entonces, en ese momento, tropa se da cuenta, al girar la manilla de la puerta para asegurarse que estaba cerrada, que estaba entreabierta. Ya se imaginarán la emoción del soldado, del oficial, de decir, con ganas, no voy a tener que forzar nada, está abierta la puerta. Entonces, al entrar nota que la cabaña no tenía signos de abandono. De hecho, vuelve a confirmar que alguien había estado recientemente ahí. Entonces, toma la decisión de quedarse y si alguien aparecía en medio de la noche, pues se le iba a explicar la situación. Sin más, checa que había una chimenea. El soldado inmediatamente prende unos leños ahí que estaban en la fogata, pone un poco de fuego, ve que hay la manera de hacer alguna bebida, había café y demás, se hace una bebida y bueno, se queda sentado en la fogata. Hay un rato esperando a ver si alguien llegaba a esa cabaña. Y bueno, total que no, pasa ya casi la medianoche y pues no, nadie arribaba a la cabaña. Pensó que a lo mejor esta persona iba a venir hasta el día siguiente por la mañana. Entonces se dispone a ir a la habitación y ve que está una cama, tropas, una cama pues recién tendida, tenía sábanas limpias, todo muy bien acomodada. Y pues imagínense, ¿no? Sintió la felicidad en ese momento al decir, ole, pues hay donde quedarse a dormir y cómodamente, ¿no? Sin más, ya sin pensarlo tanto, se dispuso a quitarse pues las botas, todo, se acomodó, se acuesta, tropas, en ese momento que ya estaba acomodando para dormir. Entre la oscuridad que había, ya dentro de esa habitación, logra ver con el reflejo de la luz de la luna
que alrededor de él estaban unos como cuadros. Pero lo que le llama la atención de estos cuadros es que tenían caras con miradas muy mórbidas, muy retorcidas, de hecho incluso hasta deformes algunas caras unas sobre otras. Entonces él pensó que era pues un tipo de arte muy bizarro, ¿no? Lo que estaba viendo en ese momento era indigesto estar viendo esos rostros y parecía que aquellas pinturas lo veían fijamente. Pero él no le toma importancia y como ya estaba muy cansado, desgastado por la caminada y demás, trata de ignorar, se voltea, le da la espalda a estos cuadros y se queda dormido. Total, pasa la noche, al día siguiente que amanece, pues lo despierta los primeros rayos del sol que empiezan a entrar por la ventana. Y cuando voltea al frente porque se quedó con ese recuerdo en la noche de esos cuadros, y cuando voltea al lado del frente para ver los cuadros que había visto en la noche, se da cuenta que no eran cuadros, eran las ventanas que estaban en la parte de enfrente de la cabaña de mis tropas.